título del mensaje: mi plan A es no ser el plan B de nadie. Y para eso voy a leer Juan capítulo 17, verso 1. Dice: Jesús oró y dijo: Padre, te he dado a conocer a los que me diste. Les he transmitido el mensaje y mi oración es por los que me has dado, porque te pertenecen. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí, los cuidé para que ni uno solo se perdiera. Te pido que los protejas del maligno y que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Oh Padre justo, yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. El desafío para esta semana es leer todas las veces que se pueda el capítulo 17 del libro de Juan. Por razones de tiempo lo acorté, pero ustedes van a descubrir que Jesús dice 7 veces, 7. En un solo capítulo y en una sola oración, Jesús menciona 7 veces que sus discípulos no le pertenecen, les han sido confiados por el Padre. Jesús no se siente el dueño de sus discípulos, pero sí los considera hermanos e hijos, es decir, su familia. Sus discípulos eran su familia. Dice Hebreos, capítulo 2, verso 11 al 13. Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. También dijo: yo y los hijos que Dios me dio. ¿Te das cuenta? Jesús consideraba a sus discípulos hermanos e hijos, es decir, su familia. No los considera de su propiedad, sino que una y otra vez dice que Dios les confió la vida de sus discípulos. Y esa es la gran lección que deberíamos aprender todos los creyentes: que nada de lo que tenemos nos pertenece, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Hermanos, amigos, tu familia no te pertenece, tus hijos no te pertenecen. Pastores, la iglesia no nos pertenece, tu empresa no te pertenece, tu casa, tu hogar no te pertenece. Todo es propiedad de Dios. Solo somos administradores de los tesoros de Dios. De ahí la gran responsabilidad que tenemos de cuidar, velar, vigilar y proteger celosamente los tesoros de Dios, aquellas cosas que Dios nos ha confiado. Mateo 18:14 dice: el Padre de ustedes no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Juan 6:39 dice: esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. La voluntad de Dios es que todo lo que Él puso en tus manos y en las mías para administrar no se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Que los tesoros, llámese familia, llámese hijos, llámese trabajo, llámese casa, llámese ministerio, que todos los tesoros que Dios ha puesto en nuestras manos no se pierda. ¿Cumplió Jesús la voluntad del Padre? El Padre le dio a sus discípulos para que Él no perdiera ninguno. ¿Cumplió Jesús la voluntad del Padre? Claro que sí. Juan 18:9
Dice, no he perdido a ninguno de los que me confiaste. La gran pregunta es, ¿podemos nosotros decir lo mismo? ¿Podemos decir al igual que Jesús que todo lo que Él nos confió no se perdió? ¿Por qué nos resignamos a la idea de que el diablo nos robe lo que Dios nos ha dado? No creo que sea la voluntad de Dios de que un padre vea a uno de sus hijos perderse. No creo que sea la voluntad de Dios de que los matrimonios se vengan a pique. No creo que sea la voluntad de Dios de que nosotros perdamos los recursos económicos que Él nos ha dado. ¿Podemos nosotros decir lo mismo que Jesús? Todo lo que Él ha puesto en nuestras manos para administrar, todo lo que Él ha confiado, los tesoros que Él ha confiado en nuestras manos, ¿podemos decir nosotros lo mismo que dijo Jesús? De todo lo que me diste, ¿no perdí nada? Por supuesto que no. Porque sufrimos pérdida. Se pierden matrimonios, se pierden hijos, se pierden familias, se pierden creyentes, se pierden ovejitas, se pierden empresas, se pierden iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué nos resignamos a la idea? ¿Por qué creemos que tenemos que cruzar dedos? Que los padres tienen que desear de que sus hijos no se pierdan y cruzar dedos para que nuestras ovejitas no se pierdan. ¿Por qué? Cuando Dios, la voluntad del Padre es que nosotros no perdamos nada. Y si Jesús no perdió nada de lo que Dios le dio y el Padre quiere que nosotros no perdamos nada de los tesoros que Él ha puesto en nuestras manos, entonces debería ser posible. La pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos decir lo mismo que dijo Jesús? No he perdido nada de lo que me diste. La respuesta es porque nosotros no cuidamos ni protegemos los tesoros que Dios nos ha dado de la misma manera que Jesús los protegía. Y Juan 17 es la clave. La oración de Jesús nos da la clave de qué tenemos que hacer para no perder los tesoros que Dios nos ha dado. Sean hijos, sea matrimonio, sea esposo, sea familia, sea trabajo, sea posesiones, para no perder, para no resignarnos a la idea de que el diablo nos robe. Tenemos la clave, tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús para proteger y cuidar los tesoros que Dios había puesto en sus manos. Número 1. La clave está ahí. Número 1. Jesús hizo que sus discípulos conocieran a Dios en primer lugar. Quiero que leas Juan 17:12. Es un tesoro. Mientras estaba con ellos, dijo Jesús, con tus discípulos, yo los mantenía unidos a tu persona. Mientras estaba con ellos aquí en la tierra, yo los mantenía unidos a tu persona. Jesús empujó a sus discípulos una y otra vez a tener una correcta relación con el Padre. Me imagino a Jesús hablándole a sus discípulos una y otra vez acerca de la carpa del encuentro y de la necesidad de orar y pasar tiempo con Dios. No solo eso, no solo que Jesús le enseñaba como el pastor le enseña a la iglesia acerca de la imperiosa necesidad de establecer un vínculo de amistad permanente con Dios, sino que Él oraba con ellos y oraba por ellos. En Juan 18 se nos dice que Él los llevaba frecuentemente a la carpa del encuentro, a su lugar secreto de oración llamado el Getsemaní. No solo que Él les hablaba de la necesidad de orar, oraba con ellos y por ellos. La gran lección que tenemos que aprender todos, aquellos que estamos en el discipulado y en la formación de nuevos líderes, orar con y por ellos. Mientras estaba con ellos, yo los mantenía unidos a tu persona. En Juan 17:6 y 26 dice: Padre,
Te he dado a conocer a los que me diste y seguiré haciéndolo. La gran prioridad de Jesús fue que sus discípulos aprendieran a depender de Dios. La gran preocupación del Maestro, del Señor, fue que sus discípulos aprendieran a depender de Dios. Si los pastores y si los padres enseñáramos, guiáramos, empujáramos a la congregación y a nuestros hijos a que dependan de Dios, no se perdería ni uno. Se decía que Augusto César halló a Roma como una ciudad de madera y la dejó como una ciudad de mármol. Los pastores y los padres que lograran que su congregación o sus hijos pasaran de ser personas que no oran a ser personas que oran, habrán hecho una labor más importante que la que hizo Augusto César. ¿Por qué? Porque no hemos sido enviados padres, pastores, líderes, todo el mundo. No hemos sido enviados simplemente a hacerles mejorar a la gente, sino a hacerles orar, confiar en Dios, estar unidos a Dios. Hemos sido enviados a que la gente dependa de Dios y de ningún otro ser humano. Tenemos que aprender la lección, a depender solo de Dios. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. La responsabilidad de los padres es que sus hijos conozcan a Dios. Padres naturales que tienen hijos naturales o padres que tienen hijos espirituales. La gran responsabilidad que tenemos es que ellos conozcan, confíen y dependan de Dios. Sin embargo, eso parece no ser ninguna prioridad para los padres hoy en día. Y con lágrimas en los ojos y pena en el corazón digo que ni siquiera a veces es la prioridad de padres creyentes, de padres cristianos. Y es muy fácil darse cuenta. No los llevan al templo o no los traen al templo, ni los empujan a practicar disciplinas espirituales. A veces los padres somos los primeros, somos el obstáculo más grande que tiene Dios con la vida de nuestros hijos. Los padres son los primeros en poner trabas cuando la iglesia programa actividades espirituales para la vida de los hijos. He sabido de padres que a la hora de disciplinar a sus hijos, los disciplinan prohibiéndoles que vengan a la iglesia, pero no he conocido a ningún padre todavía que discipline a sus hijos prohibiéndoles que vayan al colegio. Es muy fácil darse cuenta a veces de la despreocupación de los padres con la vida espiritual de sus hijos. A la hora de planificar las vacaciones, los padres demuestran su máxima despreocupación. Le importa nada
que haga y hacen coincidir las vacaciones con las actividades espirituales que la iglesia programa para la vida de sus hijos 1 o 2 veces al año. Le importa nada hacer coincidir las vacaciones. Hay padres que consideran un gasto innecesario incluir en el presupuesto actividades como una brigada, un campamento, un congreso, la compra de una Biblia, la compra de un libro espiritual para sus hijos. Pero no tienen ningún miramiento a la hora de endeudarse para proveerle cosas que son totalmente innecesarias a la vida de sus hijos, como por ejemplo, conozco de padres endeudados por años para regalarle a sus hijos el último modelo del celular que anda dando vuelta. Y si no, la zapatilla de marca, y se endeudan hasta acá, demostrando su máxima despreocupación por la vida espiritual de sus hijos. Y esos padres son los que a la postre vienen llorando. Son los que a la postre lloran y se lamentan y se preguntan ¿por qué sus hijos están tan rebeldes? ¿Y por qué sus hijos están porque están? ¿Y por qué sus hijos están descarriados? Es que nunca los empujaron a buscar a Dios. Nunca se preocuparon por la vida espiritual de ellos. Siempre vivieron despreocupados y nunca tomaron el consejo de los líderes espirituales que estaban provocando en la vida de su familia a las disciplinas espirituales. Después nos lamentamos y lloramos y se pierden hijos, entran en la adolescencia, en la juventud y se pierden hijos. Se pierden hijos porque no los cuidamos de la misma manera que los cuidó Jesús. Pues la primera responsabilidad de Jesús fue empujar a sus discípulos a que conocieran a Dios. Mientras estuve con ellos, yo los mantenía unidos al Padre. Esa fue su primera preocupación y debería ser también nuestra única preocupación. Lo que yo veo es que a los padres lo único que les interesa es que sus hijos estudien. Y por supuesto que no está mal, que tenemos que hacer que nuestros hijos estudien, pero nunca a expensa de una vida espiritual raquítica. Porque lo que va a salvar a la vida de tus hijos, te lo aseguro, no va a ser los estudios, no va a ser la profesión, no va a ser un nombre que se abran en medio de este mundo. Ni siquiera las experiencias sobrenaturales pueden hacer que una persona permanezca en el Señor. Vivir en una atmósfera de milagro tampoco. La única cosa que hará que nuestros hijos y nosotros no nos volvamos atrás y no nos perdamos es que vivamos unidos a Dios. Es la única cosa, estar unidos a Dios. Va con onda, padre, ¿eh? Va con onda. ¿Cómo me gustaría que los padres cambiaran el chip que nos dejaron? Cambiaran el chip que nos dejaron. Si usted no quiere perder a su familia, no quiere perder a sus hijos, y si usted no quiere perderse, entonces manténgase unido a Dios. Y haga todo lo posible como hizo Jesús. La primera cosa, dice, mientras yo estuve acá, dijo Jesús, los mantuve unidos al Padre. Es la única cosa. Jesús lo logró. No perdió a ninguno de los que Dios le había dado. Segunda cosa que hizo Jesús. Jesús hacía vigilias de oración por sus discípulos. ¡Ja! Dice Juan 17:12, mientras yo estaba con ellos, velé. Velar, vigilia. Velé por ellos. Ninguno de ellos se perdió. No es descabellado pensar que Jesús pasó noches enteras en vela, orando e intercediendo por sus discípulos. Pues la Biblia dice que antes de escogerlos pasó toda una noche de oración. Y después de escogerlos para no perderlos, hizo no una, sino muchas vigilias de oración para no perder a sus discípulos.
Jesús protegió a sus discípulos con recursos espirituales y nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿Has visto alguna vez a un padre o a los padres hacer vigilias de oración por sus hijos? ¿Has visto alguna vez a los padres hacer vigilia de oración por el matrimonio? ¿Por la familia? Hoy tomamos el camino más fácil, el divorcio express. Sin embargo, Jesús luchó por la vida de sus discípulos porque no eran suyos. 7 veces dice que la vida de sus discípulos eran del Padre y Él simplemente administraba los tesoros del Padre. Él luchó con armas espirituales. En primer lugar, los empujó a la carpa del encuentro. Oró por ellos, oró con ellos, los empujó a que dependieran de Dios. En segundo lugar, hizo vigilias de oración. ¿Alguna vez hiciste una vigilia de oración por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia, por tu negocio? Con razón Jesús no perdió ninguno y con razón nosotros perdemos todo. Claro. ¿Con qué frecuencia los pastores ayunan y vigilian por la vida de sus hijos espirituales? Con razón Jesús no perdió ninguno. Esdras ordenó ayunar y velar espiritualmente por los hijos. Dice Esdras 8:21, di órdenes de que todos ayunáramos. En oración le pedimos a Dios que nos protegiera, tanto a nosotros como a nuestros hijos. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. Tenemos un caso bíblico de un líder que mandó a la nación a ayunar, a orar y a velar por la vida de sus hijos. Y en lugar de pedir la ayuda del general del ejército, pidió la ayuda en el cielo. ¿Y cómo le fue? Más que bien, pues la Biblia dice que Dios escuchó sus oraciones. Más que bien te va a ir si pones la confianza en el Señor. Más bien de lo mejor te va a ir si pones tu confianza en el Señor y comienzas a orar intensamente, a ayunar y a velar por la vida de los tuyos. Con razón los padres lloran y esperan que otros les solucionen el problema. Jesús luchó con recursos espirituales, veló, hizo vigilias, oró y empujó a sus discípulos para que dependieran de Dios. Y no perdió ninguno. Esdras veía en los niños promesas, veía mucho potencial, sabía que había un gran futuro en ellos y en toda la nación. Entonces, en lugar de pedir la ayuda del general o del ejército nacional, él va y busca la ayuda de Dios. Quizás porque Esdras recordaba el viejo cántico de David, Salmo 20, verso 7. Unos confían en sus carros de combate, confían en sus experiencias, en la experiencia que tienen para hacer negocios, en su herencia, en las posesiones, en el banco. Unos confían en sus carros de combate, otros en sus caballos, sus propias capacidades, pero nosotros confiamos en Dios, dijo David. El Señor siempre responderá a nuestro llamado cuando le pidamos ayuda. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Nosotros confiamos en Dios. ¿Cuántos creen esto? La mayoría de los límites que impiden nuestro crecimiento son autoimpuestos. Vive más allá de tus límites te brinda 10 principios espirituales para alcanzar tu máximo potencial. Adquirí Vive más allá de tus límites en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook. Padres están orando por la vida de sus hijos,
Están ayunando por la vida de sus hijos. Están vigilando, haciendo vigilia por la vida de sus hijos. Si queremos que no se pierda nada de lo que Dios nos ha dado, tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Está muy claro. Maestros de niños están ayunando, velando, haciendo vigilias de oración por los niños que Dios les ha confiado. Líderes de célula, pastores de la iglesia, líderes de red, están ayunando por los niños espirituales que Dios ha puesto en tus manos. Hay una despreocupación mayúscula. Estamos despreocupados totalmente por la vida de los bebés espirituales que Dios nos da. Apenas si sabemos de ellos cuando llega la hora de la célula. Pero en la semana ni oramos, ni ayunamos, ni velamos, ni le mandamos un mensajito. Estamos despreocupados porque estamos ensimismados en nuestros propios problemas, descuidando los tesoros que Dios te ha dado. Dios dijo, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Tenemos que aprender a cuidar los tesoros, las cosas, las personas que Dios ha puesto en nuestra mano. Y Dios va a recompensar tu esfuerzo. Dios te va a devolver con crece lo que tú haces para el Señor. Tercera cosa que hizo. Jesús oró fervientemente por sus discípulos. Así que los empujó, mientras yo estaba acá, los mantuve unidos a ti. Los empujó a la carpa del encuentro. Por eso el pastor insiste tanto con que oremos. ¿Cómo te va con la carpa del encuentro? ¿Has podido vencer a Sabanás? ¿Has podido vencer el sueño y levantarte media hora antes para estar con Dios? Hasta el último día de vida Jesús insistió con la carpa del encuentro. Porque antes de morir, 2 días antes, los llevó a su propia carpa del encuentro para orar. Imagínate, 2-3 años. Así que el pastor hable domingo tras domingo no es nada. Jesús tuvo todos los días 3 años hablándole. Jesús, tercero, oró fervientemente por sus discípulos. Oró intensamente por ellos cuando estaba en la tierra y sigue haciéndolo ahora que ya no está acá en la tierra y está en los cielos. ¿Cuál es el ministerio de Jesús actualmente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hace Jesús hoy en día? Dice Hebreos 7:25, Jesús sigue intercediendo en favor de ellos. De los discípulos, Juan 17 habla de los discípulos que tuvo acá en la tierra, pero te acuerdas que él dice, y aquellos que van a creer por el testimonio de ellos, lo que significa que Jesús oró por nosotros aun cuando nosotros no estamos, y él sigue orando por la vida de su iglesia, él sigue intercediendo. Pero presta atención, dice sigue. Jesús sigue. Jesús sigue. Significa que el ministerio de intercesión no lo comenzó en el cielo. Si sigue es porque el ministerio de intercesión lo comenzó cuando estaba en la tierra. Y uno intercede, la palabra intercede es cuando uno se mete en la brecha en favor de otra persona, delante de Dios en favor de otra persona. Ora en favor de otra persona, eso es interceder. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, verso 7, está todo explicado. Dice, cuando Cristo vivió en la tierra, oró, ¿cómo? Llorando y suplicando y Dios respondió a sus oraciones. Si usted lee Hebreos, va a ver que él fue constituido sumo sacerdote para interceder en favor de su pueblo. Él sigue orando e intercediendo en los cielos, sigue porque comenzó su ministerio en la tierra. Lo que él hizo por la vida de sus discípulos fue interceder, orar e interceder por ellos. Dice llorando y suplicando a gritos. Hay creyentes que no le sacas una lágrima ni a palo y solo lloran cuando están en medio de la dificultad, pero no lloran para buscar a Dios. Y orar a gritos, ¿quién de nosotros ora a gritos clamando delante de Dios? Nuestras oraciones son desapacibles.
Estamos fríos, indiferentes delante de Dios. Jesús oró, lloró a gritos, hizo ayuno y pasó noches en vigilia. ¿En favor de quién? ¿De Él? Cuando la Biblia dice que Jesús pasaba las noches en oración y en vigilia, cuando la Biblia dice que Él lloraba en oración clamando, mi pregunta es, ¿lo hacía en favor propio o lo hacía en favor de otros? Porque yo hasta esta semana pensé que Él pasaba las noches de vigilia en favor de Él. Solamente en favor de Él. Pero lo que yo veo a la luz de las Escrituras es que es muy difícil sostener esa forma de pensamiento. Porque Él nunca hizo un milagro en favor suyo. No hay en la Biblia registrado un milagro que Él haya hecho en su propio favor. Cuando estaba en el Getsemaní y Pedro saca la espada, Jesús dice, Mateo 26:53, ¿no sabes que podría pedirle a mi Padre que me enviara 12,000 ángeles y me los enviaría al instante? ¿No sabes? Ni aún en el peor momento de su vida oró en favor propio. Ni aún en el peor momento de su vida hizo un milagro en favor propio. Todos los milagros que hizo cuando estuvo en la tierra fue en favor de otras personas. Y la intercesión es en favor de otras personas. No creo que Él haya orado, pasado noches en vela, simplemente por Él. Porque Él vivía desinteresado de sí mismo. Además, no tenía pecado que confesar, ni falta para lamentar, ni incredulidad para dominar, ni falta de amor para superar. Al practicar todas estas disciplinas espirituales de la oración, de la vigilia, del ayuno, del llanto, del quebrantamiento, no creo que buscara alguna cosa de Dios, pues Él lo tenía todo. Y Él dijo una vez que el Padre siempre respondía a sus oraciones, así que no creo que lo haya hecho por Él. El solo hecho, la sola cosa por la que Jesús iba y pasaba noches de oración entera, de vigilias, orando e intercediendo, era número uno, para tener comunión con el Padre. El mero hecho de que quería estar con el Padre. Y la segunda cosa era para interceder por aquellos a quienes Dios le había confiado. Dice, no oro por el mundo, oro por los que me diste porque te pertenecen. Juan 17. Vivió aquí en la tierra para interceder, orar y pasar vigilias de oración. Con razón Jesús dijo, no se perdió ninguno. Y con razón nosotros nos lamentamos y llorando porque nuestros hijos se pierden, porque nuestra economía se viene a pique, porque nuestro matrimonio está en terapia y porque perdemos ovejitas en la iglesia. Porque nosotros no cuidamos y no protegemos de la misma manera que Jesús lo hizo con sus discípulos. Jesús guió a sus discípulos a tener una relación personal, vibrante, permanente y de largo alcance con el Señor, hasta el último día de su vida. Le enseñó el mensaje, les predicó la palabra, oró por ellos, oró con ellos, pasó noches en vela orando, intercediendo con gritos y lágrimas. Con razón Jesús pudo decir que ninguno de los que me diste se perdió. No es cuestión de sentarse pasivamente, cruzar dedos y esperar que nuestros hijos no se pierdan. No es cuestión de suerte, hermanos, no es cuestión de suerte. Y bueno, a mí me tocó. A él tiene los 3 y los 3 están en el Señor, pero a mí 2 se me dejó. Y bueno, y nosotros nos resignamos a que el diablo nos robe. Y cruzamos dedos, será que a mí también ojalá me toque como a él y que mis hijos. No, hermanito querido, no se trata ni de cruzar dedos, ni de confiar en la suerte, ni de esperar en la suerte. Se trata de hacer lo que Jesús hizo, de cuidar y proteger lo que Dios te dio, sean hijos, sea familia, sea vida, sea ministerio, sea trabajo, sea lo que sea. De cuidar y proteger de la misma manera que Jesús cuidó y protegió a los suyos. Para que un día nosotros podamos decir como Él, de todo lo que me diste, yo no he perdido ninguno. Así que hermanos, disciplinas espirituales. Y pidámosle al Señor para que despierte en nosotros ese deseo por buscarlo, ese deseo, esa pasión, ese avivamiento en nuestro corazón para tener hambre por su palabra, para tener hambre por su presencia. Que despierte Él el deseo ese en el corazón. Nadie lo puede hacer, solamente Él. Que Él despierte ese deseo por buscarlo a Él.
por practicar las disciplinas espirituales de la vigilia, de la oración, del ayuno, orar y llorar y clamar por lo que Dios nos ha dado. Además, por la vida del mundo que se pierde, por lo que Dios nos ha dado. Y un día vamos a poder decir como Jesús, ninguno de los que me diste se ha perdido. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí. ¿De qué manera vamos a responder al llamado de Dios, a la revelación de Dios? Juan 17 es un tesoro. Es un tesoro porque nos da la clave para no perder lo que Dios te dio. Yo quiero, en primer lugar, apelar a la conciencia, al corazón, al espíritu, para que dejes de resignarte a la idea de que el diablo puede robarte, para que no te resignes a la idea de la pérdida, por lo menos de lo que Dios te ha dado. Pues la Biblia hemos leído que Él espera que no perdamos nada. Juan, Mateo 18 y Juan 6. No quiere que ninguno se pierda. Que todo lo que Él nos da no se pierda nada, dice la Biblia. Así que en esta mañana nos paramos y quitamos esa estructura de pensamiento y ya no nos resignamos. Dice, si el dueño de la casa supiera a la hora que va a venir el ladrón, velaría para que no le roben. Pues eso es lo que Jesús dijo, velen y oren. Velen y oren. Eso es lo que tenemos que hacer, velar y orar. Para que no nos robe el diablo, para que no te robe a tus hijos. ¿Cómo están tus hijos? ¿Están bien? Entonces hay que ir ya a orar y ayunar para que el diablo no te los robe. ¿Están mal? Entonces hay que ir a orar, a ayunar y a vigilar para que el diablo suelte la vida de tus hijos, suelte la vida de tu economía, suelte la vida de tu matrimonio, de tu pareja, y él y ellos se vuelvan a Dios de todo corazón. Si Jesús pudo decir eso, nosotros también lo vamos a poder decir. Pero ni se te ocurra tratar de salvar a tus hijos con otras cosas que no sea con recursos espirituales. Padres, empujen a sus hijos, padres espirituales y padres que tienen hijos naturales en la carne. Empujen a sus hijos a que dependan de Dios, a que practiquen las disciplinas espirituales. Me gustaría ver a los padres invirtiendo en la vida de sus hijos, trayéndolos a la iglesia, a los cultos los domingos, los martes a orar, invitándolos a que también los niños puedan participar del ayuno, quizás no con las mismas exigencias que nosotros, pero que también ellos aprendan las disciplinas espirituales. Empujemos a nuestros niños, porque lo único que va a salvar a tus niños, y a ti y a mí y a todos, va a ser nuestra dependencia de Dios. Si tú quieres que nada se pierda, entonces tenemos que aprender a depender de Dios. Nada más. Iglesia, quiero que en esta mañana le digamos, Señor, tomo en serio tu palabra. Tomo en serio tu revelación y no la voy a despreciar. Y esta semana me voy a levantar más temprano para orar. Y en esta semana vendré a las 6 de la mañana. Y en esta semana ayunaré. Y en esta semana traeré a mis hijos. Y en esta semana voy a procurar vigilar, hacer una vigilia, aunque sea un rato antes. Levantarme 1 o 2 horas antes para estar ahí temprano contigo, Señor. No vamos a despreciar tu palabra. Dile, no voy a despreciar tu palabra y ayúdame porque yo quiero obedecerte. Dile y sé sincero con el Señor. Dile que te cuesta. El Señor sabe, pero también pídele que te ayude a velar y a vigilar por la vida de tus hijos, por la vida de tu familia y por todas aquellas cosas que el Señor puso en tus manos.